Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidos a Voces en Contacto, la entrevista que tenemos para hoy. Yo soy Katy Ventura, conductora de este espacio para que podamos analizar la situación de nuestro país. Hoy queremos tocar un tema muy importante también, que es la sombra sobre las urnas, violaciones a los derechos humanos en este contexto electoral. Y para ello tenemos a un invitado especial que es David Morales, especialista en derechos humanos de Cristosal. Bienvenido, David. Gracias, Katy, por la invitación. Buenas tardes a la audiencia que sigue este programa. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí y poder compartir, ¿verdad? Derechos humanos, contexto electoral, es una ola de temas que se vienen encima y por eso yo quiero retomar una pregunta que es muy importante y que todos los salvadoreños deberíamos de saber si sí o no. En esta campaña electoral, David, ¿se está dando con violaciones a los derechos humanos? Bueno, como han destacado organismos internacionales, pues, tanto intergubernamentales como Amnistía Internacional, entre otros, El Salvador está viviendo ahora una crisis de derechos humanos. Tenemos un escenario de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos a partir de la aprobación del régimen de excepción y a partir de el desmontaje de la democracia, que han sido impulsados obviamente por el actual gobierno del presidente Bukele, que ha tenido la capacidad de concentrar poder a partir del triunfo en las elecciones anteriores legislativas y desmontar los controles democráticos constitucionales, es decir, ejercer control sobre el órgano judicial, sobre la Procuraduría de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información, de tal manera que no hay contrapesos a los abusos de poder. De esta manera, el régimen de excepción, bajo el argumento de guerra contra las pandillas, llevó a que el gobierno aplicara una política de violaciones masivas a los derechos humanos, que consistieron en detenciones arbitrarias de decenas de miles de personas, la práctica de la tortura como una política de Estado. Es decir, la tortura ha vuelto a ser política de Estado y aplicarse de manera generalizada contra las personas detenidas durante el régimen de excepción e incluso muertes arbitrarias y desapariciones de personas bajo custodia del Estado. No teníamos un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos en El Salvador desde que cesó el conflicto armado. Es decir, es por primera vez desde el siglo XX un escenario de este tipo. Obviamente esto impacta en las posibilidades de ejercer las libertades o los derechos humanos como mandata la Constitución y los tratados internacionales. Se está viendo afectada la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, la libertad también de asociación y de reunión, lo cual hemos nosotros detectado en nuestro trabajo comunitario, el miedo que existe en las comunidades para, sobre todo de personas jóvenes, de organizarse para causas comunitarias. eh, a partir de este escenario de represión estatal y de pues montaje de un estado policial que es el que actualmente predomina. Entonces, esto obviamente afecta las posibilidades de unas elecciones libres, íntegras o transparentes. Y por otro lado, tenemos este escenario de bloqueo al acceso a la información pública. También es, dijéramos, una decisión de Estado. El actual gobierno decidió cerrar el acceso a la información pública, el uso de los fondos públicos, entre otros, las compras públicas, etcétera. Y bueno, es larga la lista de casos con sospechas de gran corrupción cometidas durante este gobierno que no tienen ahorita posibilidad de ser investigadas precisamente porque las instituciones están sometidas al poder de la presidencia. Este es el escenario difícil en que vamos al siguiente evento electoral. Usted mencionaba una palabra muy clave, régimen de excepción. Este régimen que es implementado por el gobierno actual, que será un instrumento también de violaciones a los derechos humanos frente a este proceso electoral, que estamos a unos días que se dé esto. Bueno, evidentemente es una política, es una estrategia más bien
más que de guerra contra las pandillas, de control social y político. Es un régimen de excepción que ya no es excepcional, que se ha vuelto la norma, se ha vuelto permanente. O sea, el hecho de que sea permanente, esta disminución, esta suspensión de derechos constitucionales, es de por sí ya un estado de cosas inconstitucional. La Constitución no permite que un régimen de excepción se prolongue tanto. Eh, un régimen de excepción desde el punto de vista jurídico supone un escenario de fracaso del Estado en sí mismo, ¿no? Y si no fracaso, de colapso del Estado. Los gobiernos deben acudir al régimen de excepción cuando la institucionalidad de un país está colapsada por una catástrofe natural, por una epidemia, por una situación de caos interno que no permita una gobernabilidad. Para eso está creada la figura. La Sala de lo Constitucional incluso estableció que el alza de homicidios por sí mismo no era, aunque gravísima, no era una causal que justificara un régimen de excepción, precisamente porque el delito, los homicidios, que son fenómenos muy graves de violencia, pero necesitan combatirse y erradicarse a través de políticas integrales de seguridad, con la intervención de diferentes instituciones que deben estar funcionando con fortaleza, no una situación caótica de infuncionalidad de las instituciones. Entonces, al no haber realmente fundamentos jurídicos para mantener el régimen de excepción, pues este se sostiene a partir de la propaganda del actual gobierno, que lo presenta como un eslogan para, dijéramos, tener réditos electorales, en la medida que asocian el régimen de excepción al supuesto éxito en la seguridad. Es muy difícil, pues, conocer plenamente todo lo que ha pasado en materia de disminución de la inseguridad. Obviamente es positivo que no hayan cifras tan altas de homicidios y de algunos otros delitos como en el pasado, pero también hay pruebas ya, incluso en cortes de los Estados Unidos y también abundante prueba periodística de las negociaciones entre el gobierno con las cúpulas de las pandillas. Entonces podríamos estar en un escenario de una pax mafiosa, un pacto entre mafias que hace muy difícil la sostenibilidad de la baja en la inseguridad. Sin embargo, al asociar en su propaganda, que es muy exitosa, el aparato de propaganda, tanto formal como informal del gobierno, es muy eficiente, el régimen de excepción es instrumentalizado para pues, tener réditos electorales, popularidad. Se trata de vincular como la razón fundamental de la disminución de homicidios. En realidad, los homicidios están disminuyendo desde 2016 y cayeron todavía más abruptamente en 2019 con la llegada del actual gobierno y presuntamente por las negociaciones con las cúpulas pandilleriles. Mm. Y esta disminución dramática ocurrió sin régimen de excepción. Es decir, no es cierto que el régimen de excepción sea la razón fundamental para la disminución de homicidios necesariamente, pero el gobierno lo vende como un eslogan. Entonces, ¿habrá manipulación con querer decir a la gente que el régimen de excepción es lo más eficaz ahorita para tener el control de lo que está sucediendo en el país? Claro, es un discurso falso y demagógico. Nosotros hemos analizado, de hecho está en nuestro informe que presentamos como Cristosal, cuando se cumplió un año del régimen de excepción, analizamos las políticas de seguridad, estudiamos las memorias de las instituciones de seguridad, de la policía, de del Ministerio de Seguridad, etcétera, y lo que observamos es que no hubo cambios fundamentales en la actividad policial. El plan control territorial no podemos ni siquiera afirmar que existe. Son 10 páginas públicas de un resumen ejecutivo, lo único que a lo que se puede tener acceso, luego se supone que está reservado, pero no observamos en la policía y las otras instituciones de seguridad cambios evidentes que supongan una nueva política de seguridad de este gobierno. Entonces, prácticamente han seguido repitiendo tareas que se realizaban en el pasado y no es explicable la disminución de homicidios a partir de un plan de control territorial que al parecer ni siquiera existe en la práctica. Entonces,
no hay una política integral de seguridad y lo que tenemos es una estrategia única de régimen de excepción que tiene como eje fundamental las violaciones a los derechos humanos, detener sin orden de captura, sin control judicial ni fiscal, procesar sin debido proceso, someter a las personas detenidas a torturas y hasta a muerte arbitraria, sin ninguna vigilancia del Estado, con todo el impacto que esto tiene en miles de familias, y con la captura de miles de personas que no son miembros de pandillas, no integran pandillas y por el contrario, personas que son víctimas de pandillas. Cristosal ha acompañado las víctimas de la violencia en El Salvador, de las diferentes violencias, las víctimas de la violencia y el terrorismo de Estado durante el conflicto armado, las víctimas de la violencia delincuencial, de las pandillas, las víctimas de la violencia durante la ruta migratoria han estado abandonadas por el Estado de El Salvador siempre. Han sido mínimos los programas de atención y asistencia a víctimas y con el actual gobierno incluso se han deteriorado más. Este gobierno no invierte en las víctimas. Incluso los presupuestos de los programas de atención a víctimas han disminuido en la gestión Bukele y los servicios se han deteriorado. Ante ese escenario, somos las organizaciones de derechos humanos, algunas iglesias, quienes hemos acompañado a las víctimas de pandillas por años. Personas que tenían familiares desaparecidos, asesinados, estaban amenazadas, extorsionadas en ausencia del Estado. Incluso a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional logramos que se ordenara la aprobación de una ley para atender familias desplazadas de manera forzada por la violencia delincuencial. Eh, entonces nosotros sabemos que ahora muchas de estas víctimas, que eran víctimas sobrevivientes de la violencia de pandillas, han sido detenidas durante el régimen de excepción, tratadas como si fueran pandilleros, y sometidas a torturas y hasta muerte. Vamos a tocar, David, vamos a retomar eso de los abusos y las violaciones y qué está haciendo el Estado frente a esta situación, ¿no? Ujú. ¿Qué están haciendo las instituciones correspondientes de velar por los derechos humanos? Vamos a hacer un pequeño corte y usted siga pendiente de Voces en Contacto. El informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 establece que existe un caos informativo que favorece las noticias falsas y la propaganda. Los gobiernos controlan circuitos de desinformación impulsados principalmente en sus propios medios y en las redes sociales. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. El saber que estamos bajo un régimen de excepción y que en este estado de excepción a nosotros no nos ha dado miedo, digamos, de enfrentar este poder, porque sabemos que hay poderes acá, ¿verdad? Si nos quedamos de brazos cruzados, van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos más violaciones a derechos humanos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por continuar en Voces en Contacto. Estamos tocando un tema muy, pero muy importante con David, que son sobre las violaciones a los derechos humanos frente a un proceso electoral. Y David mencionaba abusos, violaciones en este contexto que tenemos. Y yo le pregunto, David, ¿y las autoridades, es decir, el Estado salvadoreño, qué está haciendo frente a esas violaciones? Los institutos encargados, estas instituciones encargadas de velar por los derechos, ¿cuál es el papel que están jugando? ¿O estamos en un proceso también de impunidad?
Sí, de hecho, la impunidad institucionalizada se ha manifestado frente a todo este escenario de violaciones actuales. El Salvador había logrado avanzar a ciertos estándares mínimos, al menos, de independencia judicial. Tenemos numerosos ejemplos desde que se firmó la paz de decisiones independientes de jueces y juezas, más allá de la problemática que enfrentaba el órgano judicial o la injerencia de los partidos políticos desde la Asamblea Legislativa al elegir altas cortes. Pero hay un ejercicio independiente de esto. También la prensa independiente tuvo algún nivel de desarrollo que ha ejercido también una contraloría sobre el uso del poder, ¿no? Desde el Estado. Sin embargo, justamente la gestión Bukele, la gestión de Nuevas Ideas, se ha caracterizado por desmontar la institucionalidad democrática en El Salvador. Dieron un golpe de Estado al Poder Judicial una vez obtuvieron la supermayoría o su mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Su primer acto, el primer día de la Asamblea, fue dar un golpe al Poder Judicial. No solo destituyeron a la Sala Constitucional y al fiscal y pusieron funcionarios de manera ilegal, de manera inconstitucional, funcionarios afines a la presidencia o sometidos a la presidencia, sino que en septiembre de 2021 dictaron reformas de purga judicial y de purga fiscal para separar jueces independientes y juezas y para, dijéramos, eh, cambiar las integraciones de los tribunales. Comenzaron a nombrar de manera a nuestro criterio ilegal, sin seguir todo el debido proceso que establece la Constitución y la ley para el proceso de nombramiento de jueces. Han nombrado decenas de jueces y juezas de esta manera ilegal y entre ellos los jueces y juezas de crimen organizado que están conociendo los casos del régimen de excepción. Han tomado tribunales claves con traslados arbitrarios para separar jueces independientes, por ejemplo, los tribunales medioambientales o el Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, donde había un interés político de controlar el tribunal que lleva la causa de la masacre del Mozote. De esta manera y con un fiscal general que también está sometido o que responde al poder de la presidencia de la República, al haberse desbaratado la independencia judicial, los abusos de poder están sin control. Pero sumemos que la concentración de poder y el desmontaje democrático han afectado también a otras instituciones cuya naturaleza debería ser independiente, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La actual procuradora, la licenciada Raquel Caballero, no ejerce su mandato, incumple su mandato constitucional y evita vigilar estos abusos de detenciones arbitrarias, torturas, etcétera. Su único pronunciamiento importante y público sobre el régimen de excepción fue para legitimarlo, para felicitar el régimen de excepción. Sin embargo, cierra los ojos a fenómenos como la política de tortura, las muertes bajo custodia del Estado en las cárceles, la desobediencia de órdenes judiciales de libertad. La autoridad penitenciaria se ha erigido como un suprapoder que ni siquiera atiende las órdenes judiciales para poner en libertad personas que gozan ya de esta Carta de Libertad. Es decir, todo esto ha ido acompañado también, es decir, es un funcionamiento antidemocrático y autoritario del Estado, donde el Poder Judicial, pues obviamente no puede ejercer un contrapeso. Incluso se ha nombrado la figura de un comisionado presidencial de derechos humanos, que su función parece ser la función de hacer lobby o incidencia para negar las violaciones, para ocultarlas. Y es el rol que está teniendo el comisionado presidencial ante instancias internacionales, por ejemplo, en audiencias ante la Comisión Interamericana. De tal manera que no solo existe una disminución de derechos por un régimen de excepción que se sigue prolongando, una limitación de derechos constitucionales, sino que también se han reformado las leyes penales para, en el momento de aplicar el régimen de excepción o en otros casos que no son de pandillas ni van a tribunales de crimen organizado, también se puedan imponer de manera arbitraria decisiones contra las personas.
Así, personas que están siendo detenidas por otras causas que no tienen que ver con el régimen de excepción, por ejemplo, los conductores temerarios, les aplican las reglas del régimen de excepción y no los presentan ante jueces hasta 15 días después. Es decir, que la disminución de derechos y las reglas del régimen las están aplicando a toda la ciudadanía, no solo a quienes ellos identifican arbitrariamente como pandilleros o no. Eh, entonces, en ese escenario hay como una vía libre para cometer estos abusos a los derechos humanos sin consecuencias, Ujú. ¿verdad? Ejercer la tortura contra miles de personas sin que exista una investigación fiscal. El propio fiscal dijo que cerró todos los casos, archivó 142 casos, lo dijo en una entrevista de prensa, los 142 casos por muertes que iban en ese momento dentro de los centros penales. Entonces parece que el Estado o las instituciones sometidas al poder concentrado en la presidencia de manera política están incumpliendo su función de control y los abusos pueden ir en incremento. Todo esto va acompañado de la mayor militarización que ha vivido el país desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Será que hay un retroceso entonces cuando usted menciona lo de la firma de paz? A 32 años, ¿hay retrocesos con ese tema? Por supuesto, es decir, los avances democráticos que permitieron los acuerdos de paz han sido desmontados. Dijéramos, los acuerdos de paz fueron un proyecto de nación que no solo generaron el enorme bien histórico de tener una guerra, las consecuencias de la guerra todos y todas las conocemos. O sea, es una tragedia inmensa, ¿no? Con solo un precedente similar en 1932, con el gran genocidio que, por cierto, un dictador militar impuso en ese año, Maximiliano Martínez. Y no solo pusieron fin a la guerra, sentaron las bases para la democratización del país a partir de una profunda reforma policial y reforma militar. Es decir, estas reformas se llevaron adelante. O sea, no son una mentira, no son una farsa. Esto permitió un escenario de fortalecimiento a instituciones del sistema de justicia, no en los términos suficientes que plantearon los acuerdos de paz, pero ya me refería que hubo mínimos Ujú. de independencia judicial logrados. Permitió también el desarrollo de la libertad de expresión, la modernización de una serie de legislaciones a partir de la firma de los acuerdos de paz, entre ellas al sistema penal, pero también leyes especiales para prevenir violencia contra las mujeres, para proteger a la niñez. Todo eso es producto de ese proceso democrático que fue evolucionando. Y sobre todo sentaron algunos cambios del sistema electoral, permitieron elecciones libres o suficientemente limpias, con estándares de limpieza certificados a nivel internacional, al menos hasta 2021. Dijéramos, recordemos que aunque la guerra, el conflicto armado interno en El Salvador tuvo causas estructurales, pero fueron los grandes fraudes electorales de los años 70 los que sirvieron de detonante al conflicto armado Ujú. y a partir de una profunda represión contra la oposición. Entonces, dijéramos, el tema de tener elecciones limpias con un suficiente nivel de integridad ha sido una de las grandes conquistas de los acuerdos de paz. Sin embargo, el proyecto buquelista de Nuevas Ideas desmonta esto, acumula suficiente poder por la vía democrática, sobre todo al ganar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa con sus aliados, y su proyección ha sido desmontar Ujú. estos alcances democráticos, borrar la democracia, la vigencia de los derechos humanos como un proyecto de nación. Por eso es importante para Bukele y el bukelismo enarbolar un discurso negacionista de la historia, sentando la tesis, por supuesto falsa, de que los acuerdos de paz eran un pacto de corruptos y que no trajo nada bueno al país, solo violencia que sirvió para robar. Todo dijéramos, es un discurso falso para instrumentalizar de manera negacionista la historia a su favor, ¿no? Para precisamente, obviamente, si los acuerdos de paz son un proyecto para construir democracia y a los actuales gobernantes, al buquelismo le molesta la democracia porque está interesado en controlar el poder,
en controlar las instituciones, en controlar el órgano judicial, perpetuarse en el poder, aún de manera inconstitucional, como hará Nayib Bukele a partir de la siguiente elección, e incluso han llegado al extremo de modificar de manera bastante radical el sistema electoral para favorecer su propio interés partidario. Dentro de este tema del proceso electoral, de las elecciones que ya vienen también el 4 de febrero, hay un tema y uno de los derechos muy importante que es sobre la libertad de expresión. Usted ya lo mencionaba también. Yo le pregunto, con este tema, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted como persona defensora de derechos humanos y que está en el mismo trabajo con Cristosal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se está privando este derecho que tenemos? Y también por qué si las organizaciones lo tienen, las personas salvadoreñas tienen libertad de expresión, ¿o qué es lo que está pasando? Bueno, la libertad de expresión que implica no solo el derecho en sí mismo de expresarse, sino que supone el derecho de poder investigar, buscar, obtener información. Este es uno de los componentes de la libertad de expresión, darla a conocer, publicar, y también involucra la libre difusión del pensamiento, es decir, dar a conocer plenamente. No la ejercen solo las personas que son periodistas o de manera profesional, ejercen el periodismo, la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento, la libertad de religión, están, son complementarios, están integrados y son parte del ejercicio de nuestros derechos constitucionales básicos, son derechos humanos básicos. Sin embargo, observamos ahora, dijéramos, un gobierno que ataca la libertad de expresión, que es intolerante con cualquier tipo de pensamiento distinto al oficial y que trata de acallar voces críticas, eh, usando cuantiosos recursos públicos que no podemos conocer cuánto, la cantidad porque está reservada y la han ocultado, Información ¿no? pública. Pero evidentemente el gobierno Bukele ha construido un enorme aparato comunicacional a través de los medios gubernamentales, la televisión, la radio, destina cuantiosos recursos del erario público en publicidad, que es sobre todo propaganda, incluso ahora violando la ley electoral, están haciéndolo, ¿no? Y por otro lado, ha sabido construir, como lo planteamos en nuestro informe de Cristosal, todo un aparato informal de comunicaciones que se mueve en las redes sociales y que es un aparato de acoso, de ataque digital masivo, para precisamente tratar de desprestigiar, hostigar, amedrentar e incluso amenazar a toda voz disidente. Este aparato de, dijéramos, informal que se mueve en redes sociales, que son granjas de troles, bots, etcétera, ¿no? Que es muy poderoso también, ¿no? Pues tampoco podemos saber qué cantidad de recursos se destinan a eso, pero evidentemente reproducen el discurso oficial y realizan ataques masivos contra personas que identifican de un pensamiento disidente al gubernamental. Eh, Tiene un perfil, este aparato de acoso digital, eh, claramente misógino. Si se trata de una periodista, una defensora, una profesional que se expresa, el ataque es todavía más visceral y evidentemente con mensajes de odio por tratarse de mujeres. Es muy claro este perfil, ¿no? Esto nos recuerda mucho el pasado. En las dictaduras del siglo XX o en los gobiernos cívico-militares que eran dictatoriales, pues obviamente toda voz disidente trataba de ser aplastada. Y es justamente lo que ahora está ocurriendo. Entonces el espacio para la libertad de expresión se ha disminuido. eh, pues si se han realizado más de 70.000 detenciones arbitrarias, si tienes militarizadas las comunidades, pues obviamente hay una situación de inhibición, de abstenerse, de autocensura en la ciudadanía. Nosotros lo observamos en las comunidades, incluso abstenerse de organizarse o de Ujú. participar activamente
en la organización comunitaria. El régimen de excepción ha sido usado también, por cierto, para golpear liderazgos a nivel territorial. Esto hemos podido nosotros también detectarlo. Y luego el cierre también de todos los espacios de acceso a la información pública. Han declarado reservada información que por ley debía ser pública, tratando de impedir toda investigación contra actos de corrupción o información que afecte la imagen del gobierno. Así plantean un discurso único, como ahora van hacia la conquista de un régimen de partido único, y tratan de aplastar toda voz disidente. Es muy, pero muy importante lo que nos dice David, el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Se ha tratado de reducir incluso en los espacios de participación ciudadana. Y ya decía, la organización, que las personas también le temen organizarse. Por eso vamos a retomar, vamos a hacer un corte y vamos a retomar esto. Hay persecución contra las organizaciones, con los movimientos sociales que están frente a esta defensa de los derechos humanos y que están haciendo una lucha. Vamos a retomar esa parte y vamos a hacer un pequeño corte en Voces en Contacto. Las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra continúan en la impunidad. Las violaciones a derechos humanos ocurridas en la actualidad están en la impunidad. Hemos denunciado pues todo lo que los atropellos que estamos recibiendo, por que en lugar de estar cumpliendo con la sentencia los están metiendo otros proyectos que no llevan el objetivo de la reparación, sino que van con el objetivo de hacer del Mozote un centro turístico. Y nosotros dijimos, los pueden poner plata en la plaza, pero eso no va a respetar, no llena la cuestión de las víctimas, pues lo que las víctimas quieren, que es mantener la memoria de sus seres queridos. El Salvador no respeta el Estado de Derecho, no aplica justicia y protege a los hechores impunemente. Exigimos un Estado de Derecho que garantice justicia para las víctimas. Este es un mensaje de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El gobierno debe detener los ataques a la prensa internacional, nacional y comunitaria que devela sus negociaciones ilícitas con pandillas, los abusos de poder y los actos de corrupción. Un gobierno democrático debería transparentar sus acciones y rendir cuentas a la población. Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando sobre los derechos humanos, violaciones, proceso electoral y todo lo que conlleva este tema que estamos viviendo. Para eso tenemos a David y él tocaba anteriormente un punto que decía, las personas también tienen como el temor de quererse organizar. Bueno, no tenemos libertad de expresión, tenemos miedo de decir algo porque a un familiar lo capturaron, entonces no hablamos, no denunciamos. Hoy yo le pregunto a usted, ¿hay persecución contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos? ¿Hay alguna intimidación que le quieran hacer a los movimientos sociales? ¿Por qué los intenta callar el Estado? Sí, hay una práctica sistemática de acoso y de amedrentamiento a las organizaciones de la sociedad civil, que son identificadas por el oficialismo de nuevas ideas como de un pensamiento distinto, o que ejercemos la crítica social, o que evaluamos políticas públicas deficientes, o denunciamos, en el caso de Cristosal, las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno Bukele. Eh, por un lado, todo el aparato informal de ataque digital, cuentas bots, troles, etcétera, tienen un permanente discurso de odio hacia nosotros, no solo las organizaciones, sino contra las personas que las integramos. Cualquier mensaje en una entrevista, cualquier post personal,
es inmediatamente atacado con insultos, con amenazas, amedrentamientos, cuestionamientos, incluso de la peor vulgaridad. Es decir, ese es el nivel, ¿no? de ese tipo de estructura de ataque que funciona paralelo al oficialismo. Pero además de las amenazas o de los acosos por los ataques digitales, que suelen ser masivos, también tenemos acoso de parte de instituciones gubernamentales. En noviembre, eh, em, diversas organizaciones, entre ellas Cristosal, presentaron un informe sobre prácticas, diferentes tipos de prácticas a organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otro tipo de asociaciones que precisamente trabajan en derechos humanos desde diferentes temáticas, ¿no? Medioambientales, de desarrollo comunitario, de derechos humanos propiamente, etcétera. En el caso de Cristosal, pues hemos estado siendo sometidos a procesos administrativos bastante arbitrarios e irregulares por parte del Ministerio de Gobernación, por parte del Ministerio de Hacienda, que al parecer podrían estar destinados a afectar nuestro funcionamiento. Hay también una amenaza clara a la aprobación de una ley de agentes extranjeros que se intentó hace un par de años y pues no se votó para aprobarla a raíz de un posicionamiento muy fuerte de de varios gobiernos, ¿no? De países cooperantes, principalmente un fuerte mensaje desde Alemania, desde la Cancillería alemana. Es un proyecto de ley que copia a la ley de agentes extranjeros que usa la dictadura de Daniel Ortega, pero con sanciones todavía más graves, incluso años de cárcel, confiscación de gran parte de las donaciones que reciben las organizaciones, etcétera, ¿no? Y multas altísimas de $200,000, etcétera. Esa ley, si bien no la aprobaron, quedó con dictamen favorable, la podrían votar para aprobarla en cualquier momento y de vez en cuando lanza una amenaza el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que ahí la tienen, ¿no? En el congelador y podrían sacarla. Me parece que eso, iguales ataques sufre la prensa independiente, los y las periodistas independientes. Cualquier pregunta incómoda, cualquier reportaje inmediatamente genera este tipo de ataques. La libertad de expresión es un derecho del cual es enemigo el actual gobierno, precisamente porque su proyecto es concentrar poder, perpetuarse en el poder, garantizar su impunidad, eh, y toda crítica, toda voz disidente que genere conciencia, obviamente, le afecta, ¿no? Está muy afincado su proyecto en mantener un alto nivel de popularidad, que obviamente es muy difícil de sostener por cualquier gobierno por un tiempo prolongado. Es decir, la realidad termina imponiéndose. Ahora vemos cómo es la economía, el alto costo de la vida, lo que está afectando gravemente a la población salvadoreña y en la última encuesta, me parece que es la de la UCA, del UDOP de la UCA, Ujú. incluso las personas llegaron a expresar que más del 60% que tiene temor de expresar lo que piensa, ¿verdad? De expresar su opinión. Entonces, realmente no hay un ambiente de goce de las libertades en el plano electoral. Esto significa que el voto, por lo tanto, no tiene condiciones para ser un voto libre. La instrumentalización del sistema electoral, modificándolo a conveniencia de nuevas ideas, con estas injustificadas, digo, porque carecieron de estudios técnicos, reforma a toda la estructura administrativa municipal para reducir a 44 municipios y a Ujú. 60 diputados sin ningún tipo de estudio técnico, sino más bien con el afán aparentemente de concentrar el voto, canalizar el descontento que puede haber a nivel municipal, el cambio de la fórmula electoral para evitar que minorías tengan representación en la Asamblea Legislativa y bueno, todo este voto electrónico y voto en el exterior que carece de padrón y una serie de irregularidades. De tal manera que bueno, la deuda política no se pagó, este es uno de los grandes hallazgos de las encuestas. Hay básicamente condiciones de desigualdad totalmente inclinadas a favor del oficialismo en la competencia electoral. Entonces no hay un ambiente para un voto libre e informado.
Con todo esto, David, que usted está mencionando de este panorama que tenemos para las elecciones 2024, ¿qué cree usted que le espera al país luego que sucedan estos del 4 de febrero? ¿Qué le espera al país si Bueno, tenemos un tema donde se han modificado reformas al código para que haya unas elecciones supuestamente libres y transparentes? ¿Qué le espera al país? bueno, ya comentaba por qué creo que no son libres. Tampoco hay transparencia. Dijéramos lo que está pasando con el voto en el exterior, creo que está reflejando claramente la ausencia de transparencia. Son elecciones que están viciadas de ilegitimidad. Hay un proceso de reelección de Nayib Bukele abiertamente inconstitucional, eh, con una resolución muy cuestionable, que emitió una sala de lo constitucional ilegítima, que son personas que fueron establecidas o instaladas en sus cargos por un golpe de Estado al Poder Judicial. Son magistrados y una magistrada usurpadores de la sala de lo constitucional y, por lo tanto, un tribunal electoral que no ha tenido ni siquiera la capacidad de fundamentar claramente su decisión de aceptar la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele y Félix Ulloa, y que trata de defenderla basado en esta resolución ilegítima y cuestionable, contra eh, 6 artículos clarísimos de la Constitución y amplia jurisprudencia. Eh, es decir, desde ahí está ya viciada de ilegitimidad la contienda presidencial, y todas estas instrumentalizaciones que he mencionado, por supuesto que afectan la integridad, la transparencia, la limpieza. Por primera vez vamos a un escenario desde la firma de los acuerdos de paz, de una elección que no tendrá, a mi criterio, los estándares suficientes de limpieza electoral, cuyos resultados serán cuestionables. Claro, está basada en la popularidad política del presidente, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el éxito de su enorme aparato de poder de propaganda, y de, bueno, negación de la historia, transmisión del discurso oficial de manera masiva, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva, el país está cerrando un ciclo democrático, eh, que abrió desde la firma de los acuerdos de paz. El país enfrentaba graves problemas, la violencia era solo uno de ellos, pero evidentemente la aspiración de la nación debía ser construir, superar esos problemas a partir de la democracia y no volviendo a regímenes dictatoriales similares a los que tuvimos en el siglo XX, que es el proyecto político del buquelismo, es la instalación de una dictadura. Ellos, en su enorme aparato de propaganda, reencuadra el mensaje, comienza a usar el hashtag de qué bonita dictadura, etcétera, pero esto es puramente manipulación propagandística. La dictadura no tiene nada de bonita, es trágica, es represión, es muerte, es tortura, es sufrimiento, es pobreza. Eso lo aprendimos bien en el siglo XX, ustedes que son profesionales mucho más jóvenes que nacieron afortunadamente después de la guerra, pero la tragedia que reconocemos del pasado en la memoria histórica nos da cuenta de eso. Sin embargo, yo observo hacia todo, una sociedad civil, una prensa independiente que resiste, pujante, que no quita el dedo del renglón, que con liderazgos claros, víctimas de violaciones a derechos humanos que se están organizando, eh, personas defensoras de derechos humanos a nivel territorial, a nivel de organizaciones no gubernamentales que están en una lucha muy clara por defender la democracia, por defender los derechos humanos. Y creo yo que esa vitalidad va a surgir con más fuerza a medida que se sigan cerrando los espacios para el ejercicio de nuestros derechos en un escenario que parece ser postelectoral, de concentración absoluta del poder en nuevas ideas y en la figura del buquelismo. Ok, gracias David Morales por haber compartido con nosotros esta información. 30 segunditos para que le pueda mandar un mensaje a la población salvadoreña frente a este proceso electoral. Sí, bueno, sobre todo a las comunidades que nos escuchan y que nos siguen a través de la red de ARPAS, pues que a pesar de todas estas cierre de espacios, que ejerzan su derecho a salir, a votar con libertad, a tratar de abstraerse de la propaganda que nos
pretende manipular y votar desde su análisis, su criterio, su libertad personal. Al menos todavía no nos han arrebatado el acto material de ir a ejercer el voto y esperamos tener mínimas condiciones de secretividad para hacerlo. Así que de cara al evento electoral yo les animaría a participar. La participación es importante. Muchísimas gracias, David de Cristosal. Nos ha acompañado en este espacio. Yo los invito a ustedes también que nos sintonicen el próximo miércoles a las 6 p.m., siempre en Voces en Contacto.